¿Qué vimos la última vez? ¿Qué tipo de amor vimos? Un amor universal, un amor amplio. Dios, ¿qué es qué? Amor, amando la creación, teniendo cuidado de ella, a todas las personas. Decía un pasaje que hacía salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre justos e injustos. O sea, Dios en esencia es amor. Decíamos que no es que Él tenga algo de amor o pueda solamente dar amor, sino que en esencia Dios es amor, ¿cierto? Y eso era lo que veíamos ahí, un amor universal, un amor amplio para toda la creación, para toda la raza humana inclusive. Qué, qué, qué precioso, ¿cierto? Qué precioso. O sea que cualquier persona, cualquiera de las personas que está aquí sentada o aún que no esté, puede decir que es amada por Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Pero muy interesante, veíamos que Dios aún ama a sus enemigos, ¿cierto? Y el Señor cuando estaba en la cruz, estaba orando por las personas que le estaban haciendo daño, recuerdan, y tenía amor para los ladrones que estaban a su lado y uno de ellos eh, creyó, ¿cierto?, en el Señor como rey, como uno que iba a morir, iba a resucitar y que iba a reinar. Y el Señor estaba demostrando amor todo el tiempo, ¿no? Pero cuando estaba preparando este estudio inicialmente para el campamento, eh, pensaba si Dios ama tanto a la humanidad en general, de una manera universal, ¿cómo será el amor de Dios para uno de sus hijos? Nos hemos preguntado eso, hermanos. Usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, que un día se arrepintió, que llegó a los pies de Cristo, humillado, humillada, y que es un hijo, una hija de Dios, puede preguntarse en esta mañana, si hemos aprendido que el amor de Dios es tan maravilloso para cualquier ser, ¿cómo será el amor para uno de sus hijos? ¿Cómo será el amor de Dios para mí en particular? Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de nuestro amado Señor en esta mañana. Bueno, vamos al libro de Romanos rápidamente. Habíamos visto en el capítulo 5, miremos el versículo 8. Romanos 5:8, muy conocido, ¿verdad? Mas Dios muestra que su amor, y esto ya es diferente, su amor. No dice amor, sino su amor. Ya hace que ese amor sea un amor más que, más especial. Y dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Y tú, mi querido amigo, amiga que me oyes, que no eres hijo o hija de Dios, ¿podrías considerar esta mañana, por favor, este pasaje? A pesar de mi condición de pecador, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Un amor universal, ¿cierto? Hasta ahí. Sigamos leyendo. Pues mucho más. Este inicio de este versículo es el que nos va a llevar a meditar esta mañana en las bendiciones, hermanos, en, en lo que nosotros tenemos que no hemos podido calcular ni podemos hacerlo. Pues mucho más, muchísimo más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10.
Porque si siendo enemigos, ¿somos enemigos de Dios ahora? No, pero lo éramos. Éramos enemigos de Él. Éramos extraños, éramos advenedizos, éramos enemigos de Él. Éramos contrarios a su voluntad. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahí? Mucho más, hermanos, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, podríamos pensar que si el Señor nos amaba, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de la condición de que éramos enemigos, y ahora que estamos acá, hermanos, queriéndole agradar, sí, con dificultades, sí, con nuestras dudas, sí, con nuestra fragilidad, hermanos, mucho más, hermanos, cuánto más nos podrá amar nuestro Señor y Salvador hoy que somos sus hijos. ¿Cómo nos verá Dios? A través de la sangre, a través de un sacrificio tan enorme como el que su Hijo realizó en la cruz por mí. ¿Cuánto más? Y esas dos palabras son claves. Versículo 9, pues mucho que, mucho más. Y el versículo 10, nuevamente, mucho más, mucho más. Hermanos, sentirnos amados es algo que tenemos que reconocer que nos gusta, ¿cierto? Nos gusta sentirnos amados. Y amados por Dios. Y no solamente amados, sino, ¿cuánto? Mucho más que antes, mucho más que cuando no le conocíamos, mucho más que cuando andábamos en desobediencia. Hermanos, el amor de Dios hoy por ti y por mí es un amor que no podemos describir, que no nos lo merecemos, pero que tenemos que aprender a disfrutar, porque Dios es amor. Vamos al libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, y quiero pensar desde la antigüedad. Normalmente ustedes me conocen, me gusta mirar pasajes del Antiguo Testamento, cómo se comportaba Dios desde la antigüedad, cómo actuaba Él con la nación. Y también me gusta mirar en el Nuevo Testamento. Y adivinen qué he encontrado. No cambia. Es un Dios inmutable. No, no cambia su esencia, no cambia de parecer. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero me gusta mirar cómo trataba desde la antigüedad con la humanidad. Y ahí en Deuteronomio capítulo 7, empezamos a mirar unos versículos 7:7, que dice que sí o que no. No, ¿cierto? El Señor le está hablando a un pueblo escogido. ¿Y qué les dije? ¿Qué les dice? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué dice? Uno de los más. No, el más insignificante de todos los pueblos. El pueblo de Israel era el más insignificante, una familia ahí, un hombre, sus hijos, y los otros pueblos como eran, ¿cierto? Con sus reyes, con sus ejércitos, con sus ciudades amuralladas, con sus amplios territorios. Y esto era una familia que venía de la esclavitud, insignificante. Y no solamente insignificante, sino que el más insignificante de todos los pueblos. Esa era la realidad del pueblo de Israel.
Y dice que mm, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Versículo 8, sino, o más bien, o por el contrario, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No porque eran importantes. Hermanos, y quiero que pensemos en nosotros en esta mañana. Que pensemos, que meditemos un poco, ¿quién era yo? ¿Quién eras tú? ¿Qué vio el Señor en tu vida o en la mía para que Él decidiera, hermanos, enviar a su Hijo a morir por nosotros, por mí? Éramos insignificantes, sin duda, ¿cierto? No por ser nosotros algo, el Señor se fijó en nosotros. Y hermanos, la clave está en el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os, ¿qué? Os amó, hermanos, porque el Señor te amó a ti, porque el Señor me amó a mí, me ha hecho su Hijo. No había nada que admirar en mi vida, hermanos. No había que admirar en mi vida. Nuestras justificaciones ante Dios son como, como trapos de inmundicia, como hinchazón, como podrida llaga. ¿Qué podemos nosotros presentar ante Dios para decir yo merezco la salvación? No, pero hermanos, el amor, por cuanto Jehová os amó. Y esa era la manera que el Señor le estaba hablando a una nación, porque Jehová os amó. ¿Pueblo qué? Insignificante, el más de todos, el más de todos. ¿Qué más? Jeremías capítulo 31. Avanzamos un poco en la historia cronológicamente. El Señor tenía instrucciones a través del profeta y bueno, el pueblo iba a ser cautivado, eso ya estaba también profetizado, pero después de eso habían instrucciones para el pueblo. Jeremías capítulo 31, me encanta este versículo, hermanos. Jeremías 31, versículo 3, me encanta. Dice, Jehová se manifestó a mí. ¿A quién? A mí, hermanos. Qué bueno, hermanos. Yo espero, hermano y amigo que me oyes en esta mañana, que estemos ahí sentaditos pensando, Jehová me está hablando a mí. El Señor me está hablando a mí. Ustedes sin duda dirán, siempre lo digo, hermano, no estemos pensando en el que no vino o en el que está sentado a mi lado. Qué maravilla, hermano, que hoy, hermana o amigo, que estás aquí en esta mañana, estés ahí sentado y que el Señor tenga un mensaje para mí en particular, para mí. Ese mensaje es para mí. Qué maravilloso, hermanos. Que el Señor tenga una palabra en especial para cada corazón. Y el profeta le dice a la nación, Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo diciendo, ¿qué les dijo? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Con amor qué? Eterno. Te he amado. Señor te dice en esta mañana, con amor eterno te he amado. Jehová. Hacíamos un ejercicio. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Qué más es? Señor. ¿Qué más es? Rey de reyes. ¿Qué más es?
¿Qué vimos en la primera clase? Creador. Muy bien. Sencillamente Él es la fuente de amor, ¿cierto? Él es amor y Él es todo lo que ustedes dijeron ahí. Jehová, Jehová. Pero dice que Jehová se manifestó. Cuando dice se manifestó, tenemos que pensar en uno que se dio a conocer, ¿cierto? Se mostró, se expresó a sí mismo. Tenemos que pensar en uno que hizo todo, hermanos. Se mostró, se expresó, se manifestó. Pero ¿qué dice el versículo? ¿A quién? A mí. A mí, hermanos, es que si no tenemos ese sentido de pertenencia, no podemos visualizar quién es el Señor. Pero Él se manifestó a mí un día. Y eso me habla de algo en particular. Me habla de una posesión. Me habla de una ¿qué? Intimidad. Una intimidad. Él se manifestó a mí. A mí. Hermanos, qué bueno que podamos estar pensando, meditando en esta mañana que Él lo hizo en particular conmigo, contigo. ¿Qué dice? ¿Desde cuándo? Hace ya mucho tiempo. Desde la eternidad, la provisión de Dios, el interés de Dios por cada uno de nosotros estaba. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, hermanos. El Dios increado, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, que no tiene fin, estaba interesado en ti y en mí. Amor eterno. Diciendo, con amor eterno. Y ese amor es un amor especial, ¿cierto? El amor de Dios es especial, eterno. La palabra eterno nos lleva a pensar en algo perdurable, ¿no? En algo verdadero, que no termina. Decíamos hace 15 días que las personas dicen que dejan de amar, ¿cierto? Que el amor se les acabó. ¿Es posible eso? ¿Qué dice la Biblia? El amor nunca qué? No deja de ser, nunca se acaba. El amor de Dios es eterno, con amor eterno. Pero dice, te he amado, te he amado. Estamos haciendo el ejercicio. Estamos pensando que Dios está hablando en particular a cada uno de nosotros. ¿Cómo es ese amor? Eterno. Y con ese amor me ha ¿qué? Amado. Podríamos decir, con ese amor te he venido amando. O con ese amor te estoy amando. O mejor aún, con ese amor te amaré. Es algo constante. Es algo indefinido. Es algo que no tiene cómo medirse, que no tiene principio, no tiene fin. Constante. Eterno. Y dice, por tanto, o el resultado, ¿no? Podríamos decir que el resultado de eso, la consecuencia, dice, te prolongué, te prolongué. La palabra prolongar es como alargar, ¿cierto? Como extender, como dar más. Dice, mi misericordia. Cuando dice mi, pienso en la fuente, ¿no? Es diferente la misericordia de Dios que la nuestra, ¿cierto? Desafortunadamente. Pero él dice, te prolongué mi misericordia. Y eso nos lleva a pensar de la calidad, ¿cierto? De la calidad de ese amor, de la diferencia entre el amor que Dios entrega y el que nosotros entregamos. Aunque podemos dar amor como Dios lo da, es posible.
pero la calidad del amor de Dios, Él dice, mi amor, como la fuente, como la garantía, ¿cierto? Como cuando compramos algo que buscamos el sello que nos dice que es un producto original. El Señor dice, te prolongué mi misericordia. Y la palabra misericordia, hermanos, en el original habla de un amor que es constante, que es un amor comprometido. Tiene que ver con generosidad, tiene que ver con dar, ¿cierto? Con entregar. Tiene que ver con no dar incluso lo merecido, ¿cierto? Porque tenemos que reconocer, hermanos, no merecíamos un amor así. Yo no merecía un amor así, no lo merecía. Con amor eterno, me dice Dios hoy, te he amado. ¿Qué más? ¿Qué tanto nos ama entonces el Señor? ¿Qué tanto? Vamos entonces al Nuevo Testamento que nos encontramos por ahí, de ese Dios que es amoroso, que desde la antigüedad entrega amor, desde antes de crearnos nos estaba amando, pero ya podemos pensar en la iglesia, podemos pensar eh, en tiempos del Nuevo Testamento, cuando el Señor estaba dando instrucciones a sus apóstoles. Juan capítulo 17. Lo tenemos. Hermanos, versículo 22 dice, el Señor Jesucristo está hablando, ¿cierto? En una oración especial a su Padre. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Atención, hermanos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a nosotros. ¿Cómo? Como también a mí me has amado. Uy, ¿cómo, hermanos? Esto es algo realmente. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? ¿Cuántas veces? Cientos de veces. Venga, hermanos, lo podemos volver a leer. Lo podemos volver a leer. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mire lo que dice el Señor Jesucristo al Padre de nosotros, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De esa manera, de esa forma, el Señor, el Padre, nos ama a nosotros. Qué amor, hermanos. Dios me ama a mí como ama a su Hijo Jesucristo, con ese mismo amor. Eso es muy grande.
Eso es muy, muy grande, hermanos. Eso es demasiado. Que Dios tenga el mismo amor por mí que tiene por su Hijo Jesucristo. Qué responsabilidad, hermanos. Que no cabe en mi mente. La verdad no cabe en mi mente. Versículo 26. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice el Señor, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué amor el que el Padre siente por mí, hermanos. Me siento tan, tan especial, ¿cierto? Pero a la vez da temor, hermanos, de que el Señor haya desplegado un amor tan grande por una persona como yo, que me ha llamado como amó a su Hijo Jesucristo. Hermanos, es algo, no sé si algún día lo podamos entender, pero que, ¿por qué no disfrutarlo, hermanos? ¿Por qué no glorificar al Señor? ¿Por qué no darle gracias a Él? Cuando entendemos, hermanos, que es que la magnitud de su amor por mí, seguramente que no lo podemos calcular, que no lo merecemos, pero que tiene que lograr algo en mi vida, ¿cierto? En mi vida, para yo entregarle a Él, sin duda. De la misma forma, ¿cómo? Así igualmente el Señor entonces me ha amado a mí. Uf, tremendo. Devolvemos un poco en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Nuevamente, hermanos, encontramos ese amor. Juan capítulo 15, versículo 9 dice, ¿qué dice? Hermanos, como el, como el Padre me ha amado. O sea, de esa misma manera, como el Padre me ha amado. Así dice, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí el amor, primero vimos el amor de quién? Del Padre, ¿no? Que nos ama, ¿cómo? Como ama a su Hijo. Pero aquí el Hijo Jesucristo está diciendo, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Hemos visto el amor del Padre, el amor de su Hijo Jesucristo por nosotros. Qué calidad de amor. Qué bendición, hermanos. Claro, muy bueno para la raza humana ser amada por el Señor, que ha provisto de bendiciones. Pero es que este amor, hermanos, es un amor, no lo merecemos, no lo entendemos. Qué amor. ¿Hasta cuándo dura? Vamos al libro de Romanos, avancemos un poco, libro de Romanos, capítulo 8, y dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cuándo? Ahora. Esa palabra me gusta. Ahora pues, ¿cuánta? Ninguna condenación hay. Hermanos, ¿cuál es el alcance del amor de Dios? ¿Cuál es el alcance? Porque el vecino es amado por Dios.
pero él tendrá asegurada su alma en el cielo. Difícilmente, ¿cierto? Con amor eterno te he amado. Piensa en ti, hermano y hermana, en esta mañana. Piensa en ti, con este versículo. Ahora pues, ¿cuánta? Ninguna condenación hay para ti y para mí. ¿Cuánta? Ninguna. ¿Cuál es el riesgo? Ninguno. Ningún riesgo. Ja. ¿Qué alcance del amor de Dios? ¿Qué especial es el amor de Dios? ¿Cuál es la calidad del amor de Dios? Con que ama a sus hijos, a ti y a mí, con amor eterno. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que son de Cristo Jesús, para los que han creído en Cristo Jesús, para los que han entregado su vida a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no, ¿qué? No andan. Una práctica, un hijo de Dios verdadero tiene la capacidad de pecar, sí, pero no anda. Su vida no es una práctica de pecado. Olvídese. Si usted es un hijo de Dios, no practica el pecado. Es diferente. Aquí la palabra andar es una práctica constante de pecado. Una vida que va caminando sin tener en cuenta, hermanos, lo que hemos leído hasta esta mañana. El amor con el que Dios me ama. No es posible, hermanos. Que seamos hijos de Dios, que entendamos el amor con el que el Padre me ha amado, el mismo amor con el que amó a su Hijo, y yo vivo una vida de pecado, una práctica, un caminar que no agrada a Dios. Imposible. Pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 31, avanzamos un poco, dice, ¿qué pues diremos a esto? Una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Si Dios es por nosotros, una pregunta retórica, atrevida. ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? ¿Quién contra nosotros? Pero el versículo 32, hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quiénes? Por todos nosotros, un contexto de iglesia, el que no lo apreció, no se lo guardó, no lo escatimó, ni a su propio Hijo, el perfecto, el santo, el eterno, el creador. No lo apreció, no lo escatimó, sino que, ¿qué hizo? Lo entregó por todos nosotros, hermanos. ¿Sabe qué dice? Si hizo eso, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Cómo no? Si no lo apreció, no lo escatimó, si hizo eso, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, hermanos? Es que el Señor tiene más cosas para darnos que nosotros para pedirle. Solo que a veces estamos pidiendo las que nosotros queremos, pero Él tiene otras cosas mejores que entregarnos. Y dice que, ¿cómo no? Si hizo eso, hermanos, si hizo eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 35 dice, otra pregunta retórica, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos podrá separar? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro
o espada? ¿Quién nos podrá separar de ese amor, del amor de Él? ¿Es posible? De ninguna manera. De ninguna manera. Versículo 37. Antes, o más bien, o por el contrario, ¿qué dice? En todas estas cosas somos más que vencedores por nuestros méritos, ¿cierto? Ah, no, 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 no. Eso, muy bien. Por medio de aquel que, ¿qué hizo, hermanos? Que nos amó, que nos amó, que nos amó. Sigamos leyendo. Qué amor, ¿cierto? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y sencillamente dice que ninguna otra cosa creada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío, Señor nuestro. Ninguna cosa. Hermanos, ninguna cosa. Entendemos ese amor, hermanos. Entendemos la eficacia, la garantía del amor de Dios en nosotros y por nosotros, por sus hijos. Una garantía, hermanos. Nunca, hermanos, podremos ser arrebatados de su mano. Nunca una persona que cree al Evangelio, que cree en la obra redentora de Jesucristo, jamás está en riesgo la eternidad con Cristo. Ninguna cosa. ¿Quién dijo eso? Lo leímos en su palabra. No nos estamos inventando nada aquí, estamos leyendo la palabra de Dios. Qué amor, hermanos. Qué calidad de amor. La durabilidad de ese amor y lo que ese amor ha logrado para nuestras vidas. Qué amor. Con amor eterno te he amado. De la manera como el Padre ama al Hijo, nos ama a nosotros, me ama a mí. Y de ese amor jamás nadie nos puede arrebatar, nos puede separar. Nadie. Hermanos, tendremos un motivo nuevo para glorificar al Señor hoy. Hemos entendido un poco, hermanos, de lo que es el amor de Dios. Sí, ya vimos que por la creación, por toda la humanidad, pero nosotros, hermanos, que estamos seguros en aquel que nos ha salvado, hermanos, sí que tenemos un motivo nuevo hoy para decir, Señor, rindo mi vida a ti en adoración, Señor. Mi vida, mis actos, mis palabras, mis acciones, no merecemos al Dios que nos ha salvado, ¿cierto? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 3, para terminar, hermanos, y dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Me gusta mirar todas las palabras, ¿no? Ya me conocen. ¿Cómo empieza diciendo? Mirad. ¿Qué te dice eso, hermano? ¿Qué te dice, hermana? Mirad. ¿Qué es eso? Considerar, ¿cierto? Tratar a percibir, entender,
fijarse bien, analizar, ¿cierto? Te dice eso el Señor en esta mañana. Mirad, ¿qué hay que mirar? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuál amor? Venga, es que es posible, Dios. ¿Qué está haciendo Dios con nuestras mentes en esta mañana? Nos está diciendo que tratemos de analizar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo es? Que tratemos de entenderlo. Eso nos dice Dios en esta mañana. Mirad, cuál amor nos está diciendo que nos ha prometido que tal vez, que si hacemos buenas obras, que si damos dinero, que... No dice eso, hermanos. Es que aquí nos está hablando de algo que es seguro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O mirad ese amor que ya el Padre nos dio. Que lo analicemos, que miremos, que tratemos de entender cómo es ese amor. Eso es, hermanos, lo que Dios nos dice en esta mañana. Mirad, consideremos cuál amor. Y cuando digo la palabra cuál es, ¿de qué clase? ¿Qué calidad de amor es ese? ¿Qué amor es? Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra amor ahí en el original es ágape. Tal vez, si el Señor permite, vamos a mirar la diferencia de estos amores o de este amor, dependiendo la palabra original. La palabra aquí es ágape. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y este amor aquí es un amor incondicional. Un amor que no espera nada, no tiene negociación, es un amor que sencillamente es el amor de Dios, un amor que se da, el amor de Dios. Y nos está diciendo que lo miremos, que lo analicemos. En esta mañana, mirad cuál amor ya nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero hermanos, el título que llevamos, ¿cómo es? Según hemos leído aquí, ¿qué somos? Hijos de Dios. Hermanos, el amor de Dios alcanzó para que un hombre como yo, hermanos, para que un tipo como yo, hoy pueda decir, yo soy un hijo de Dios. Eso es amor. Eso es amor. Hermanos, no cualquier amor logra eso. Yo hoy digo soy un hijo de Dios. Y tú también, sin duda. Y hay personas que no saben si son hijos de Dios. Pero hoy el Señor dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el propósito. Nos ha dado. Esa es la realidad, nos dio. Su deseo es que seamos hijos de Dios. Y lo somos. Y lo somos. ¿Qué título, hermanos? Hijos de Dios. Qué amor. Qué amor. Hermanos, adoremos a nuestro Señor por lo que Él ha logrado, por lo que Él ha hecho. Hermanos, cuánto merece Dios de nosotros. Y consideremos un poco de corazón, hermano y hermana, ¿qué le estamos dando al Señor?
¿Qué le estamos dando al Señor que en esta mañana hemos entendido? Lo dio todo por mí, por ti. Con amor eterno te he amado. Terminamos ahí.